Dios les bendiga a todos, hermanos. Aquí el pastor Héctor Quiñones. En Conexión Espiritual estamos mirando en el día de hoy la lectura titulada Suministros para un viaje en el libro de Esdras, capítulo 7. Señor y Padre amado, no hay otro como tú. Eres el camino, la verdad y la vida. Eres la respuesta a nuestras necesidades internas. Eres Padre, el Dios Todopoderoso, soberano que conoce cada uno de nuestros corazones. Te pedimos, Padre, que en este día hables a nuestras vidas a través de tu lectura de tu palabra, que sea de edificación para nuestras vidas y que podamos ser hacedores, no solamente oidores de ella. Para la gloria y honra tuya pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, hermanos, mirando entonces acá en el libro de Esdras, capítulo 7, podemos ver un rasgo interesante del libro de Esdras es el nombre de Esdras. Pues el nombre de Esdras no aparece en el capítulo 1, 2, 3, 4, 5, llega a aparecer en el capítulo número 7, que es el que estamos mirando en el día de hoy. Los primeros 6 capítulos narran la vida y ministerio de Zorobabel en la reconstrucción del templo, y ahora los capítulos 7 hasta el capítulo 10 presentan un sacerdote llamado Esdras, a quien Dios usa para reconstruir la condición espiritual del pueblo. Ya que, hermanos, había que hacer dos cosas, ¿verdad? Había que restablecer el templo, pero además de restablecer el templo, había que restablecer la espiritualidad. Podemos ver que Esdras comienza su labor 58 años después de los eventos del capítulo 6, y el pueblo tiene una casa para Dios, pero no un corazón para Dios, que muchas veces podemos hacer nosotros lo mismo, hermano. Tenemos una práctica, ¿verdad? Lo que se ve en nuestra apariencia para Dios, pero verdaderamente nuestro corazón no está en lo correcto. Entonces Esdras se da cuenta de que el avivamiento tiene que comenzar con el regreso nacional a los estatutos y juicios de Dios, como está en la ley de Moisés, y con el apoyo del rey Artajerjes de Persia. Esdras sale entonces con 1,753 de sus conciudadanos para recorrer 1,450 kilómetros peligrosos de regreso a sí mismo hacia Jerusalén. Hay una expedición entonces aquí que vemos en el capítulo 7, y vemos el edicto de Artajerjes entonces que hace también en este mismo capítulo. Así que miramos entonces directamente acá la Biblia. Podemos ver que este intervalo, ¿verdad?, de casi 60 años entre los sucesos del capítulo 6 al capítulo 7, y que después de 80 años de que los primeros cautivos habían regresado a Jerusalén, pues entonces el propio Esdras, él regresó también. Este fue su primer viaje y le tomó, hermanos, escuche esto, 4 meses completarlo. Pero cuando hay determinación, propósito, se hace. Ya hacía 58 años que el templo había sido levantado, y en este segundo relato, Esdras había permanecido en Babilonia, probablemente compilando un registro de los sucesos que habían ocurrido. Entonces, en el capítulo 7 del 6 al 10 vemos que Esdras demostró como un dotado maestro de la Biblia puede hacer que el pueblo de Dios avance. Era eficiente debido a la aplicación como estudiante que había puesto ante las leyes de Dios, y que estaba decidido a obedecerlas también. Enseñó por su predicación, pero no solo su predicación, hermanos, no solo lo que salió de su boca, sino lo que salió de sus acciones. Sus acciones fueron un testimonio vivo y eficaz de lo que Dios esperaba de todos. Los 7 consejeros constituían la Suprema Corte de Artajerjes, como lo dice Esther capítulo 1 versículo 14. Como podemos ver acá, vemos lo que sucede en este momento es que Nabucodonosor destruyó el templo, y cuando él lo destruyó, él se llevó un gran botín que pudo haber incluido una copia del libro de la ley. En Segunda de Crónicas capítulo 36-18 nos dice esto. Y también es posible que el libro fuera llevado por los judíos al cautiverio y que fuera confiscado y leído por los conquistadores. Verdaderamente no sabemos exactamente. A los líderes extranjeros que adoraban muchos ídolos les gustaba tener registros de los dioses de otras naciones por razones tanto militares como políticas. Podemos ver entonces que Exagerjes, él eximió de pago de impuestos a los trabajadores del templo. Él reconoció que los sacerdotes y levitas jugaban un papel importante en la sociedad como líderes espirituales, así que los liberó de cargas tributarias. Y vemos entonces que
La Biblia no enseña la exención de impuestos para los empleados religiosos. Artajerjes era un rey pagano y él reconoció y apoyó al principio. Y hoy día las iglesias tienen la responsabilidad de quitar las cargas mundanas de los hombros de los líderes espirituales. Entonces, podemos ver, ¿verdad?, que él les quitó esta responsabilidad financiera. Y en la doxología vemos que Esdras reconoce que Dios puso tal cosa en el corazón del rey. Dios puede cambiar el corazón de un rey, ¿verdad? Como dice Proverbios capítulo 21, versículo 1. Vamos a leerlo. Y versículo que nos hace pensar cuando meditamos en la palabra, el capítulo 21, el versículo 1 dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. Así que el que le sirve o el que no le sirve a Dios, cuando está en un rol de dirección, ¿verdad? Está cumpliendo lo esperado. Y eso es algo que hablábamos con unos hermanos de la iglesia hace algunos días atrás, que es algo un poco difícil de procesar cuando podemos a pensarnos, pero ¿y por qué pasó este desastre? ¿Por qué pasó esta otra cosa? Y muchas veces, hermanos, no podemos entender con nuestra visión y nuestra mente, nuestro conocimiento limitado, pero Dios conoce, hermanos, no solo lo que está pasando, sino conoce lo que pasó antes y conoce el fin de lo que va a pasar de igual manera. Así que cuando enfrentamos desafíos en la vida, a menudo debemos de actuar con diligencia y con esfuerzo extraordinario, recordando que Dios supervisa todo nuestro trabajo. Esdras alabó a Dios por todo lo que Dios le había hecho por él y a través de él. Y Esdras había honrado a Dios a lo largo de su vida. Y Dios decidió entonces así mismo honrarlo a él. Y el que habla aquí es Esdras, en el versículo 28, cuando dice lo siguiente, e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey, y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Así que, hermanos, para terminar, vamos a mirar un poquito de la biografía de Esdras. Puntos fuertes y logros, vemos que él se comprometió a estudiar, seguir y enseñar la palabra de Dios. Él guió al segundo grupo de cautivos desde Babilonia a Jerusalén. Él pudo también haber escrito posiblemente primera y segunda de Crónicas. Él se preocupó por cada detalle de las órdenes de Dios. Fue enviado por el rey Artajerjes a Jerusalén para evaluar la situación y establecer un sistema de educación religiosa y regresar con un informe, ¿verdad?, de primera mano. Él trabajó con Nehemías durante el último despertar espiritual registrado en el Antiguo Testamento. Vemos lecciones de su vida como la disposición de una persona a conocer y cumplir, ¿verdad?, la palabra de Dios. Esto va a tener un efecto directo en la forma en la que Dios va a sí mismo a usar su vida. Entonces podemos ver que el punto principal, ¿verdad? De la vida de servicio a Dios es un compromiso personal para servirle hoy. Aún antes, hermanos, de saber cuál será el servicio. Es como cuando le dicen a usted, necesito que me hagas un favor, pero dime que sí ahora mismo. Dice, pero ¿y cuál es el favor? Hermanos, para servirle a Dios tenemos que estar dispuestos a comprometernos. Sin saber, no importa. Y aunque sepamos la misma cosa, pero es tomar esa decisión de Dios, yo te voy a honrar porque mereces ser honrado. Vemos también acá los datos generales que la historia toma lugar en Babilonia y Jerusalén, las ocupaciones. Esdras fue escriba entre los cautivos en Babilonia, enviado del rey, y fue maestro también. Los familiares, el padre de él fue Saraías, y los contemporáneos fueron Nehemías y también Artajerjes. Señor, gracias te damos por esta oportunidad de mirar tu palabra y de recordar, Señor, que tú estás dispuesto a hacer lo posible y lo imposible para que tu voluntad sea alcanzada. Te pedimos, Padre, que continúes trabajando dentro de nuestras vidas y que nuestra fe continúe aumentando diariamente y que podamos vivir, ver y testificar de los testimonios de las grandezas que has hecho en nuestras vidas, la vida de los cercanos hacia nosotros y aquellos, Padre, que están lejos de nosotros también,
para que así podamos continuar viendo y entendiendo que tú eres Dios y que no hay otro fuera de ti. En el nombre de Jesús te adoramos y agradecemos esta oportunidad. Amén y amén. Dios le bendiga grandemente, hermano. Bendiciones a todos y no se olviden, busquemos la presencia de Dios. Dios les bendiga.